tanto de las investigaciones académicas, de la visión de los propios actores sociales o incluso de la percepción de los propios trabajadores, se ha constatado que el trabajo que hoy se realiza en la sociedad chilena no es el mismo que había hace 15, 20, 30 años atrás. El empleo se ha transformado hacia formas múltiples de flexibilidad laboral. En cuanto al trabajo, la tecnología ha entrado a procesos que tradicionalmente eran realizados por personas. En el ámbito de la gestión, las empresas se empeñan por garantizar el compromiso y el involucramiento de las personas. Pero todos esos cambios no afectan a todos por igual. Se traducen en formas distintas de hacer el trabajo y de vivir el trabajo. Cada escenario del trabajo refleja un tipo de trabajo distinto, ya que se le pide a las personas algo distinto, que soporten la monotonía, o que sean creativos, o que tengan iniciativa, y para agradecer o para compensar ese aporte se les ofrece un tipo de vínculo distinto, más o menos remunerado, con mayor o menor proyección a futuro, con posibilidades o no de desarrollo dentro de la organización. Trabajo flexible y ultra flexible ha existido desde siempre, desde la colonia en Chile. La particularidad es que a partir de los años 70 y 80 en Chile se institucionalizan las formas de precariedad a partir de las cadenas de subcontratación masivas que existen en distintos sectores de la producción y de los servicios. Las empresas necesitan producir flexiblemente de acuerdo a las variabilidades del entorno y para eso requieren mano de obra poco calificada, pero sí mínimamente entrenada, que se inserte parcialmente por periodos acotados a procesos de trabajo altamente estandarizados y rutinarios. En este escenario del trabajo precario e intenso, lo que se le pide a las personas es intensidad, rapidez, esfuerzo dentro de procesos de trabajo altamente rutinarios y que esa intensidad máxima la den por periodos de tiempo muy breves. A cambio, lo que se les ofrece son sistemas de renta variable que se adaptan o se adecúan a la cantidad o al volumen de producción o servicios que generen. Cantidad de fruta cosechada, cantidad de personas atendidas, cantidad de cuentas realizadas en una caja, etc. Las personas van cambiándose de estos trabajos por periodos muy breves y van haciendo una trayectoria altamente móvil que inserta periodos de no actividad, ya sea por temporadas o por algunas semanas, lo que se traduce en periodos de trabajo muy inestables y muy variables. El trabajo es fundamental para la valoración que hacen de sí mismas. Las personas valoran su capacidad de soportar esas malas condiciones, valoran su disciplina, valoran incluso el saber hacer práctico que van desarrollando con el tiempo. Eso sí, en general señalan mucho desgaste, que de alguna manera es el costo de un trabajo que está orientado al sustento familiar. Tenemos a los trabajadores agrícolas, ya sea de cosecha o de packing, por temporada. Tenemos a los trabajadores que se insertan en plantas pesqueras o de faenas pesqueras. Tenemos los trabajadores temporales del comercio y de los servicios, las trabajadoras de aseo en casa particular, los trabajadores que hacen trabajo físico de carga y descarga, trabajos temporales, y en general son los puestos de trabajo en donde se insertan, por ejemplo, los trabajadores migrantes que llegan a Chile y son los que están más bajos en la escala de estatus sociales del trabajo. También podemos encontrar ahí el trabajo estudiantil por temporada o por días. El escenario que hemos llamado de oficios presionados es un escenario que enmarca el trabajo de personas que desarrollan de alguna manera un saber particular, ya sea por la profesión de origen, ya sea por un saber práctico que han desarrollado dentro de las organizaciones. Lo que se les pide fundamentalmente es que en espacios de autonomía controlada, porque las organizaciones tienen muchas normas, se les da la capacidad de analizar, resolver y tomar iniciativas
de manera de ir superando los problemas o los desafíos que implican los procesos de trabajo. Hay algo en el trabajo mismo del retail que efectivamente es como un trabajador que está ahí como para ir reaccionando a lo que vaya emergiendo. Entonces yo creo que eso va atenuando un poco una experiencia, por decirlo así, más taylorista, clásica, de un trabajo muy individualizado, muy intenso, y hay ciertas posibilidades también. La interacción con los clientes siempre supone un momento de un cierto posibilidad de, por decirlo así, aunque es parte del proceso de trabajo, de ir cambiando. Yo creo que hay puestos, secciones donde se mantiene todavía este perfil de oficio, por ejemplo, de vendedor comisionista, donde efectivamente hay un cierto marco de normación, de prácticas, de protocolos, de exigencia, pero que finalmente hay un desempeño más pensado en términos de cumplimiento de ciertas metas, en términos de, mira, vende y gestiona tú este espacio. Un ejemplo muy clásico del segmento calzado, ¿no? En general, el segmento calzado hay 1 o 2 vendedores en la semana, son los responsables un poco de incluso qué producto van exhibiendo, cómo lo van reordenando, y tienen una meta de venta, pero efectivamente ellos son un poco, por decirlo así, autónomos en qué intensidad ponen en un momento en abordar un cliente o en otro más bien en ordenar. Y sí, yo creo que ese perfil oficio o de vendedor o de atención al cliente o de jefaturas de segmentos de sección de panaderos, de carniceros, son, me parece a mí, experiencias subjetivas o formas de construcción identitaria en el trabajo que, si uno hiciera un análisis más fino, incluso como correlacional, podría encontrar que efectivamente tienden a estar asociados a espacios o posiciones en un proceso de trabajo que tienen componentes de un poco mayor de autonomía, de estatus, de reconocimiento, y algo de eso se describe en esta misma investigación, ¿no? Parte de la experiencia subjetiva de los antiguos perfiles de oficio es que a lo que el retail los está llevando es a condiciones más bien del perfil obrero. Estas nuevas formas de gestionar la fuerza laboral docente tiene que ver con un modelo país, un modelo de producción de los estudiantes, un modelo finalmente de educación que implica poner a los profes como una piedra angular, ya de, entre comillas, éxito y buen desarrollo de las nuevas políticas educativas. Entonces, claro, ahí ya empiezan todas las consecuencias, ¿cachai? Que es como responsabilizar o individualizar una responsabilidad que en principio es social, que es la calidad de la educación. Ya, entonces, ya el éxito de la educación o un proceso educativo queda situado al interior de este trabajador docente. Y esto se asegura con un montón de mecanismos de gestión, ¿ya? Pero a la vez que lo hiperresponsabilizan de algunas cosas, también van a quitarle responsabilidades de otras o quitarle autonomía. Entonces, claro, lo que sucede es que los profesores terminan siendo como ejecutores de políticas públicas educativas que no tienen espacio ni siquiera para decidir entre una metodología y otra. O sea, los profesores hoy día han quedado como relatores de contenidos. Hay harta actuación, por ejemplo. ¿Qué vimos nosotros en la investigación? Que había un como sí. Entonces, en este programa que es la evaluación docente, hay una parte en que los van a filmar. Van a filmar lo que es una buena clase, ¿ya? Viene gente del CPIP o del ministerio, y tienen que, como una manera de evidenciar que ese profe sabe hacer una buena clase de pe a pa. Y una buena clase no es que ellos puedan diseñar una buena clase según sus criterios. Una buena clase es lo que está dicho por el ministerio. Entonces, una buena clase tiene que partir de una manera determinada y el comienzo o la apertura tiene que demorar unos minutos determinados, el desarrollo tiene que demorar entre 40, después el cierre, y hay que hacer ciertas actividades para el inicio y ciertas actividades para el cierre, o sea, súper estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Que un profesor en su vida cotidiana no puede actuar con este nivel de estructuración, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es espontáneo. Tiene espacios súper creativos, responde a necesidades de un grupo súper heterogéneo. Entonces tú no podías estructurar una clase según lo hace el ministerio. Entonces está como el manejo de la contingencia es una habilidad fundamental en los profesores, fundamental. Leer el estado de ánimo de un grupo, leer
la afectividad del grupo, ¿cachai? Leer la energía con la que andan, con la energía que volvieron del recreo. Es propio de un profe gestionar esto. ¿Y qué pasa? Que esas habilidades no son leídas por estas estructuras o por estos nuevos marcos regulatorios. Como la espontaneidad del proceso enseñanza-aprendizaje implica estar atento a las creaciones cotidianas, a las maneras como súper poco ensayadas de resolver problemas del trabajo. Los profesores no tienen un protocolo de qué hacer cuando un estudiante está escribiendo mal una A. Es tan heterogénea las posibilidades por donde se puede fugar esta planificación que los profesores de verdad tienen un arte en manejar los platillos. El escenario de los profesionales inestables es un escenario muy masificado hoy en día que se inspira de la antigua tradición de las profesiones liberales, pero que en el contexto de la modernización de empresas solicita trabajo altamente calificado, trabajo profesional altamente calificado, pero recompensado en condiciones bastante precarias, de corto plazo y de rentas que no siempre están a la altura de las rentas de mercado tradicional. Lo que se pide a los trabajadores en este escenario es que desplieguen una amplia gama de competencias profesionales altamente calificadas vinculadas al diseño, a la ejecución, a la evaluación de procesos de trabajo, a la creación de redes, a la solución de problemas, pero en vez de ser recompensados con la respuesta clásica de buenas remuneraciones y estabilidad muchas veces, en muchas empresas este trabajo se contrata por proyectos específicos o por tiempos específicos, ofreciéndole a los trabajadores jornadas de trabajo o periodos de trabajo acotados y en condiciones remuneracionales que no siempre están en los estándares de mercado. El trabajo es uno de los principales espacios de interacción social mediante los cuales nos moldeamos como sujetos. Y desde ese punto de vista, nuestra pregunta, la pregunta de investigación era ¿qué identidades sociales se construían en aquellos adultos jóvenes profesionales que están en mejor posición para ser incluidos socialmente en el trabajo bajo las nuevas formas de vínculo laboral, que son las flexibles? Pero hay una enorme variedad de formas de vínculo laboral en la cual podríamos encontrar precariedad. La precariedad no tiene que ver con que el salario que se alcanza cada mes no alcance para vivir. Eso es una forma de precariedad de la sobrevivencia. Pero también hay una precariedad de la situación y tiene que ver con esto. Por ejemplo, un arquitecto puede hoy ganar un proyecto 7 millones de pesos, pero en 2 años después no le sale nada más. Entonces, ahí hay una precariedad de la situación, no tienes un lugar estable en el cual afirmar tu proyecto de vida. Ahora, eso implica contar una historia de sí mismo como alguien muy exitoso, que es lo que ustedes lo describen muy bien. Eso esconde al mismo tiempo espacios de sufrimiento, tensión, exacto, un sinsentido. Siempre manifestaban que esta era una condición ideal, porque te obligaba, incluso el hecho de que te obligara a buscar nuevas cosas, era como un empuje a tu propio emprendimiento. ¿Y el cansancio no aparece? El cansancio aparece, pero luego, igual que la enfermedad, aparece el cuerpo doliente. El cuerpo doliente es el cuerpo que se cansa, el cuerpo que se enferma, el cuerpo que está hastiado. Pero esto, que se abre, luego es callado en las propias entrevistas. Y luego empiezan a decir no, y vuelven a reforzar lo que habían dicho. Esto es una posición ideal, etc. En estos trabajos, los profesionales viven la tensión cotidiana de sentirse muy libres y realizados por estar realizando siempre proyectos nuevos, estar desafiándose con nuevas competencias, pero a la vez no obtener como quisieran el reconocimiento de parte de las instituciones y no obtener la estabilidad que en algún momento requerirían. En ese mismo sentido, se tensiona una expectativa de trabajo continuo, de ingreso permanente, versus una sensación de estar siempre buscando cosas nuevas, siempre generando redes nuevas, que si bien es desafiante, muchas veces trae desgaste y trae esa ansiedad vinculada al riesgo permanente que se vive en el mundo del trabajo.